jurados dieron a conocer las 8 canciones finalistas de la competencia que busca el himno oficial de la visita del Papa al Paraguay. Explicaron que el folclore y el yopará primaron en la mayoría de las obras. Las 8 composiciones musicales serán presentadas en vivo por sus proponentes en un concierto el próximo sábado 9 de mayo en el Salón Benedicto XVI del Seminario Metropolitano con entrada gratuita. Tiene que ser de un aprendizaje fácil, o sea, fácil de cantar para cualquier persona, así para el pueblo en general. Tiene que tener, por supuesto, un contenido bíblico, eclesial, ¿verdad? Tendría que tener un número mínimo de estrofas, podía ser polka, podía estar escrito en castellano o en guaraní, y castellano y guaraní. A continuación presentamos 5 de las 8 músicas finalistas que serán cantadas en cada acto oficial al que concurra el Papa. Bienvenido Santo Padre al corazón de América, tierra buena donde la semilla del Evangelio brotará y dará frutos de amor y santidad. Santo Padre, tú eres defensor de la vida, mensajero de paz y alegría, eres el escogido de Dios. Papa Francisco, fiel mensajero de la alegría y de la paz, este cariño el país demuestra de la Hijueteva o Paraguay. Queremos darte una respuesta para amar y construir una morada sin discordias, libre de todo. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. El director del coro papal afirmó que el folclore fue lo que primó en la mayoría de las composiciones. El folclore en su máximo esplendor, ¿verdad? Porque muy buenas composiciones y también, aunque una de las opciones era presentarla en castellano o en guaraní, yo creo que en un 95% lo presentaron en castellano y guaraní. El resto de los 80 temas preseleccionados para la visita del Papa Francisco a nuestro país, entre el 10 y el 12 de julio, serán recopilados en un material audiovisual que estará disponible luego de que el Sumo Pontífice cumpla con su misión en el Paraguay.